Hola, buenas tardes, Patricia, Gustavo. ¿Qué tal, muchachos? Julio, ahí van llegando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Quería comentarles antes de empezar esta clase lo siguiente. El próximo lunes 13, ya saben ustedes que es el partido para definir si vamos al Mundial. Entonces me imagino que muchos quieren verlo y es de 1 a 3 de la tarde. Según entiendo, ¿no? Confírmenme si no es así, si estoy equivocado, pero es de 1 a 3 de la tarde. Entonces lo que les propongo es que el lunes, te lo dije ya el lunes pasado, ¿no? El lunes tengamos clases solamente de 3 a 4, de manera que podamos ver el partido entre 1 y 3. Y esa hora que estaríamos perdiendo de 2 a 3, la recuperaríamos el miércoles teniendo clase de 2 a 4, es decir, añadiríamos una hora, la hora de 2 a 3. ¿Les parece bien? Digamos, ¿están de acuerdo o tienen problemas porque tienen clase a las 2 de la tarde? Yo no sé esto, ¿no? Entonces, por el chat, a ver, pónganme sus comentarios. Eh, Repito, sería entonces que el lunes tendríamos clases solamente por el lunes próximo, el lunes 13, de 3 a 4, solamente tendríamos una hora. Y el miércoles recuperaríamos esa hora. Ese sería el tema. Una alternativa, pero que no sé si ustedes puedan, es que el lunes tengamos clase de 3 a 5 y, y recuperamos la hora entonces el mismo día, pero quizás se les complica más. Por eso es que les hago la consulta y pienso que es más probable que nadie tenga nada el miércoles de 2 a 3. En todo caso, pónganme en el chat, a ver, yo voy a estar pendiente. Patricia me dice que ella no tiene problemas, qué bueno. Entonces me ponen ahí sus comentarios y al final de la clase pues vamos a ver si es factible hacer esto, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy hablando de las consecuencias económicas de la guerra del salitre, que como ustedes saben, a ver, aquí Rodríguez me dice, mejor es el miércoles desde las 2, porque el lunes hay clase de macro de 4 a 6, ya, entendido. Entonces, descartamos la opción del lunes. El lunes tendríamos solo de 3 a 4 y el miércoles tendríamos entonces desde las 2 de la tarde. Ok, gracias Rodríguez. Bueno, les decía, retomando entonces, vamos a compartir pantalla y llamar el PPT. Vamos a hablar de cómo quedó la economía del Perú después de la guerra del salitre, infortunadamente perdida por nosotros. Entonces, hemos visto ya los primeros puntos, nos hemos quedado pues en el punto, justamente en el punto 5, ¿no? Vamos a retomar la clase del punto 5, consecuencias económicas de la paz de Ancón. Y hablaremos luego de las reformas de la posguerra del salitre, la reforma fiscal, financiera, monetaria y de los derechos de propiedad. Entonces vamos para allá. Esto es lo que ya hemos visto, hemos repasado lo que se hizo con el dinero del guano, los ferrocarriles, dónde se invirtió el dinero del guano, tanto por el Estado como por parte de la élite privada. Y nos quedamos acá, ¿no? Que la paz de Ancón, que fue la que puso fin a la guerra, determinó los puntos que he colocado ahí, ¿no? La entrega de Tarapacá a Chile a perpetuidad, la entrega por 10 años de Tacna y Arica, que al final fueron más, el reconocimiento de los certificados salitreros por parte de Chile,
y la indemnización de guerra que el Perú tendría que pagar consistente en 1 millón de toneladas de guano. Esto hizo que perdiéramos ambas cosas, ¿no? El salitre, porque la provincia de Tarapacá, que era la que tenía los yacimientos de salitre, pasó a Chile, y el guano, porque Chile ocupó las islas guaneras para extraer su 1 millón de toneladas de guano sin que tengan un plazo, como ya les dije, para terminar de recoger este 1 millón de toneladas. Entonces, el gran perdedor de la guerra, como ustedes se dan cuenta, fue el Estado peruano, porque se perdieron los dos estancos, el del guano y el del salitre, los dos estancos de los que el Estado nutría sus finanzas. Por otro lado, las exportaciones peruanas prácticamente desaparecieron, por lo menos la mitad de ellas. La clase propietaria quedó descapitalizada porque el ejército chileno expropió capitales, esquilmó, digamos, los capitales de la élite económica. Ustedes habrán escuchado hablar de la expedición Lynch, que recorrió los valles de la costa peruana e imponía cupos a los propietarios, bajo amenaza de destruir sus haciendas si no pagaban los cupos. Esto descapitalizó a muchos hacendados. Los que se salvaron fueron los de origen extranjero, porque ellos eran los que sacaban bandera, por ejemplo, inglesa o alemana o italiana, y entonces ya Chile no se metía con ellos, ¿no? Entonces, las exportaciones quedaron, como les digo, desplomadas, por lo menos a la mitad o menos. Los ingresos del Estado prácticamente desaparecieron y esto llevó a una necesaria reforma financiera y fiscal, y a una reforma económica en general. En ese sentido, podríamos decir que la guerra del salitre, con su luctuoso resultado para nosotros, fue también una oportunidad de cambio y que no desaprovechamos. Yo creo que lo bueno que trajo la guerra o lo bueno que trajo la derrota, dentro de lo malo que fue, es que nos obligó a tomar decisiones importantes que de otra forma no habríamos tomado. Hacer una reforma tributaria, introducir impuestos y recuperó la minería, porque recién cuando perdimos el guano y el salitre, los peruanos volvimos los ojos a la minería que teníamos como abandonada. Entonces vamos a hablar de cómo el Perú sentó las bases de su recuperación. Para esto les pongo este cuadrito, a ver, pongo esto por acá, donde vemos las consecuencias económicas de la guerra. Este es un cuadrito hecho por Carlos Bologna, un economista que fue profesor de la Universidad del Pacífico y llegó a ser ministro de Economía en el gobierno de Fujimori. Entonces, él coloca aquí varios rubros, varios indicadores de la economía, ¿no? El precio que tenían los bienes importados en el Perú, el valor de las exportaciones, de las importaciones, etc. Y le da el año base 100 para 1877. Y luego vemos cómo se comportan en 1879, el año de la guerra, y sobre todo en 1885. Entonces observen, los bienes importados que tenían un valor igual a 100 en 1877 van a tener un valor igual a 1171 en 1885. O sea, la devaluación de la moneda había sido terrible, más de 1000%. El valor de las exportaciones había caído de 100 a 21. O sea, las exportaciones se habían reducido a la quinta parte. El de las importaciones, más o menos similar, se había reducido a una quinta parte. En consecuencia, el comercio exterior podríamos decir que había colapsado. La balanza comercial estaba en negativo. El cambio del sol billete, ¿no recuerdan ustedes esta moneda que les
mostré acá esta moneda, que este era el sol billete, un sol de papel. El cambio por la libra esterlina estaba reducido a menos de la décima parte de lo que fue. O sea, la devaluación había sido espantosa. Los gastos del gobierno se redujeron al 35% de lo que fueron en 1877. Naturalmente, porque el gobierno estaba arruinado. Los ingresos del gobierno, de forma más o menos similar, se habían reducido a la tercera parte. Los billetes emitidos es lo único que había aumentado acá, pero que valían cada vez menos, o sea que era una especie de estafa, ¿no? Te daban billetes que compraban cada vez menos. Y los bancos habían prácticamente desaparecido, solamente sobrevivió un banco, el Banco del Perú y Londres, que fue el que se negó a entrar a ese arreglo con el gobierno para emitir billetes. Bueno, entonces vamos a ver las reformas que el Perú emprendió, como les digo, para resolver la difícil situación en la que se encontró. Quizá la más urgente era la reforma fiscal, porque había que reemplazar los ingresos del gobierno que se habían perdido con el guano y el salitre. Ya les dije, hasta 1879 el Estado peruano vivía principalmente del monopolio sobre el guano y el salitre, pero con la pérdida de estos dos productos hubo que reconstruir las finanzas públicas. Aquí he puesto justamente unas cifras, ¿no? Los ingresos fiscales cayeron de 33 a 6 millones de soles. O sea, prácticamente como en el tiempo de la independencia. Esto llevó a medidas de emergencia como la reducción de los salarios estatales en 40%. Por ejemplo, el presidente de la República tenía un sueldo de 40.000 soles anuales. Se redujo a 24.000. El pago de pensiones se suspendió. Así que los jubilados, los viejitos, tenían que ser mantenidos por sus familias. El gasto militar, que era el componente más importante de la época anterior, se redujo para mantener una fuerza militar de solamente 3.000 hombres. Este fue también uno de los acuerdos de la paz de Ancón, ¿no? Que el Perú no tendría un ejército mayor a 3.000 hombres. Un ejército pequeñito. Tampoco teníamos dinero para tener un ejército mayor, de manera que esa fue una forma de reducir los gastos del Estado. Las cortes judiciales también se redujeron. Antes de la guerra había una corte superior en cada capital departamental. Como el Perú tenía en esa época más o menos 20 departamentos, había 20 cortes superiores, o cerca de 20, ¿no? Pero esto se redujo a muy pocas cortes, a 3 o 4 cortes judiciales. Las otras fueron cerradas porque no se les podía mantener. Y lo mismo pasó con los demás servicios públicos. Por ejemplo, muchos colegios públicos, colegios secundarios, sobre todo, debieron cerrar. Universidades como la de Ayacucho, la del Cusco, debieron cerrar porque el Estado no tenía capacidad de mantener esos servicios que se habían tenido. Para poder sortear esta situación crítica, se hizo una descentralización fiscal, mediante la cual cada tesoro departamental quedó a cargo de sostener los gastos del Estado en su departamento, con los impuestos que se recaudaban en el mismo departamento. Esto creó el problema de que los departamentos pobres, por ejemplo los de la sierra, no podían siquiera pagar el sueldo de la policía, ¿no? O sea, del prefecto, los subprefectos y los policías. De manera que casi no había servicios públicos, podríamos decir. Casi no había orden interno. Como les digo, la corte judicial cerrada, el hospital, si había hospital, abandonado, el colegio cerrado. Como que la estructura del Estado había dejado prácticamente de funcionar. Justamente para poder sostener los tesoros departamentales, se restauró
un tipo de capitación, un impuesto de capitación que se le llamó contribución personal. La contribución personal venía a ser como el tributo indígena antiguo, pero extendido a todos. Ya no solamente lo pagarían los indios, sino todos los varones, entre 20 y 60 años. Sin embargo, fue una contribución que casi no pudo cobrarse, únicamente donde había un régimen de haciendas, los hacendados lo pagaban por los indios que vivían dentro de su hacienda, pero donde no hubo ese tipo de acuerdo, prácticamente la contribución personal no llegó a cobrarse, con lo cual los tesoros departamentales no tenían ingresos para sostener los servicios gubernamentales que les he mencionado. Los impuestos que se crearon fueron los que he colocado aquí en la parte baja de la diapositiva. Impuestos al consumo. El Perú ya conocía los impuestos al consumo. Por ejemplo, el impuesto al aguardiente se había creado ya en la época colonial, pero había sido abolido en 1850. Sin embargo, cuando los chilenos ocuparon el Perú, volvieron a poner impuestos al consumo. Por ejemplo, al arroz. Los chilenos eran prácticos, decían el ejército chileno tiene que sostenerse a partir de las contribuciones que se recauden en el Perú. No se va a sostener el ejército de Chile con dinero que venga de Chile, sino que el propio Perú tiene que sostener al ejército de ocupación. Esa fue, digamos, la política que nos impusieron. Entonces el ejército chileno se financiaba, por un lado, a través de cupos, que ya les he mencionado, cupos a los asentados. Pero por otro lado, le ponía impuestos al consumo de productos fáciles de controlar. Por ejemplo, el arroz era fácil de controlar y los peruanos consumíamos mucho arroz, sobre todo en la costa. Entonces se puso un impuesto al consumo de arroz. Cuando los chilenos se fueron, los peruanos nos quedamos con la idea de que esa era la técnica. De manera que le pusimos impuesto ya no al arroz, pero sí a otros productos como los que he colocado ahí, al tabaco, a las bebidas alcohólicas, al opio, porque los chinos no fumaban tabaco, sino opio, a la sal, al azúcar y a los fósforos. Entonces, todos estos productos pagaban un impuesto al consumo. Fíjense que son productos difíciles de reemplazar. Justamente esa es la idea de los impuestos al consumo, que se ponen sobre productos que no tienen buenos sustitutos. En consecuencia, los impuestos al consumo con la contribución personal eran como, digamos, los pilares de la reforma fiscal que se va a hacer. Se complementaron con un nuevo arancel de aduanas que se dictó en 1886. El arancel de aduanas fue un arancel que trató de poner el impuesto en el nivel fiscalista, o sea, en el de máxima recaudación. Más o menos se situó en torno al 40 a 45%. Ya les he dicho que en el Perú las importaciones son difíciles de reemplazar, y sobre todo en esa época, ¿no? Porque se importaban cosas que no tenían otra alternativa. Entonces se importaba, por ejemplo, fierro, acero, que no producíamos. Se importaba papel, que no producíamos. O sea, las cosas que importábamos eran cosas que no producíamos. De manera que había que importarle de todos modos, a menos que quisiéramos hacer, pues, edificaciones de caña nomás, ¿no? Chozas en vez de casas. Y que renunciáramos a la escritura. Esto no era posible. Por eso es que el arancel de 1886, a pesar de ser un arancel fiscalista, significó tarifas altas. Y gracias a esas tarifas proteccionistas es que nació una cierta industria, aunque esa no era la idea, no era el propósito, pero ocurrió que al amparo del arancel de 1886 va a haber una especie de primavera industrial en el Perú. Aparecieron talleres de metal mecánica, fábricas de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, Vinos Tacama se creó en esta época. Muchas fábricas de galletas, de caramelos, fábricas textiles,
aparecieron en esta época precisamente porque el arancel ponía fuertes impuestos a las importaciones, no porque su afán fuera proteger a la industria interna, que no existía todavía, sino porque lo que querían era la máxima recaudación, como les estoy señalando. Bueno, entonces, esos son los elementos de la reforma fiscal que se hace después de la guerra y van a permitir que el Estado peruano eleve sus ingresos de más o menos 6 millones de soles a unos 10 a 12 millones de soles. Parece poco, ¿no? Comparado con los 30 y tantos millones que teníamos durante la época del guano, pero significó por lo menos estabilizar los ingresos del Estado y que el Estado peruano pueda sobrevivir. Luego vino la bonanza del azúcar, que ya creó otro esquema, otras posibilidades y aumentó la recaudación. Para 1912, el Perú ya había recuperado el nivel de recaudación de la época del guano, o sea, 30 y tantos millones de soles. Es cierto que eran unos soles que compraban menos que los soles de la década de 1870, pero durante la Primera Guerra Mundial los ingresos del Estado peruano llegaron a superar los 100 millones de soles porque hubo una bonanza exportadora de la cual voy a hablar ya en la próxima clase. Entonces podríamos decir que más o menos 25 años después de la paz de Ancón, la crisis fiscal se había superado y teníamos una estructura fiscal más sana. Bueno, después voy a hablar de la reforma de las finanzas, todavía nos quedamos acá. Era una estructura fiscal más sana, primero porque no había déficit fiscal. Esto tenía que ver con que no teníamos crédito externo, o sea, la posibilidad de que nos presten dinero del extranjero o en el mercado interno no existía. Después de la experiencia del default de 1876 y de la experiencia del billete fiscal, el Estado peruano no tenía ningún crédito. En consecuencia, nadie le iba a prestar, por lo cual debía mantener un equilibrio fiscal forzoso. Y por otro lado, ya el Estado no vivía de una renta patrimonial como el guano, como el salitre, vivía de los impuestos, lo cual era sano, era bueno, digamos, era la forma normal como los gobiernos vivían en ese momento. Así que el Perú lo que había hecho era pues adaptarse al esquema adecuado, digamos, acostumbrado de financiamiento de los gobiernos. Es, digamos, la prédica que Manuel Parra había hecho décadas atrás, ¿no? El Estado debe vivir de impuestos. El gasto ordinario debe nutrirse del ingreso ordinario. Y el ingreso ordinario debe consistir en impuestos. Esto se hizo realidad después de la guerra del salitre. Bueno, vamos a hablar ahora de la reforma financiera, que fue una reforma importante, pasamos acá, porque implicaba arreglar las deudas que el Estado arrastraba de la época anterior a la guerra. Había deuda pública interna y externa. La interna sumaba más o menos 50 millones de soles y tenía que ver con salarios no pagados a funcionarios públicos, con expropiaciones no pagadas, con deudas, digamos, que el Estado tenía con los peruanos, con los propios peruanos. ¿Se debía pagar la deuda interna? Bueno, como economistas diríamos que sí, porque cuando una persona no paga su deuda, pierde crédito y se entra en una especie de inestabilidad, pérdida de legitimidad, falta de confianza. Es muy costoso incumplir o no cumplir con el pago de una deuda. Pero en el momento había gente que decía, el Estado está quebrado, el Estado no tiene dinero, entonces no podemos pagar la deuda. Los peruanos hemos perdido la guerra, unos han perdido la vida,
han dado su sangre, que es lo más valioso que un ser humano puede dar. Entonces, que otros pierdan su dinero, ¿no? Si unos han perdido la vida, otros perderán su dinero. Guerra es guerra, y cuando perdemos, todos se mojan. De manera que lo sentimos mucho, pero aquellos a quienes el Estado les debía, mala suerte, ya perdieron. Bueno, ese era un criterio y que tenía muchos seguidores, ¿no? Porque decían, si el Estado va a pagar la deuda, va a tener que poner impuestos. Y es posible que a los que el Estado les deba sean unos ricachones, no sea gente pobre, sea gente rica. Entonces, ¿por qué el Estado va a tener que pagar después de haber perdido la guerra? Bueno, este debate fue muy intenso en esos años, después de la guerra, o sea, 1885, 86, pero se llegó a un criterio que me parece práctico y positivo, y es que el Estado peruano debía cambiar de conducta. En ese momento hubo una especie de gran autocrítica, podríamos decir, que nos pusimos a pensar, ¿por qué hemos perdido la guerra con Chile? Fíjense que Chile parecía como menos que Perú en esa época, ¿no? El Perú se había acostumbrado a ver a Chile como una especie de provincia lejana y subordinada al virreinato peruano. Entonces, ¿cómo así esa capitanía, esa provincia militar a la que los peruanos sosteníamos, nos había hecho la guerra, nos había invadido, había puesto su bandera en el Palacio de Gobierno, nos habían ocupado 3 años y medio? ¿Qué había pasado? Evidentemente habíamos hecho las cosas mal desde la independencia. Entonces hubo un gran clima de autocrítica, como les digo, y de deseo de cambio. Debíamos cambiar. Como cuando a uno le ha ocurrido una crisis personal, ¿no? Te han despedido del trabajo, tu novia te ha dejado, tus hijos te han abandonado, y entonces dices, tengo que cambiar, he de cambiar, necesito cambiar si voy a seguir con vida, porque evidentemente me he portado mal, las cosas las he hecho mal, tengo que a dar un giro radical en mi vida, en mi forma de comportamiento. Bueno, algo así le pasó al Perú en ese momento. Y entre las cosas que dijeron que había que cambiar era la conducta del Estado. Esta actitud de que las deudas solo debían pagarse si no había más remedio, y que consideraba casi como un acto antipatriota pagar una deuda, se abandonó. Y se dijo, no, no, el Estado peruano debe cumplir sus compromisos. No importa que yo le deba a un rico, a un antipático, a alguien que lo considero enemigo, si le debo, hay que cumplir con mi pago. Y a la larga me va a ir bien, digamos, si me comporto de esa manera. Entonces, para hacer un punto de conciliación entre esta nueva actitud y las posibilidades reales de pago, se hizo una especie de reconocimiento simbólico. Y para eso se dictó la Ley de Consolidación de la Deuda Interna de 1889. Mediante esta ley se reconoció la deuda interna, se abriría, digamos, un nuevo registro para que los acreedores de la deuda interna reporten sus títulos y se les entregue nuevos bonos, pero la nueva deuda pagaría solamente el 1% de interés y no el 5 o 6% que era lo pactado. Entonces fue un interés simbólico. Como la deuda se calculaba en 50 millones de soles, el 1% era 500.000 soles. Pero fíjense, 500.000 soles respecto de 6 millones de soles que eran los ingresos del Estado, no era poco, ¿ah? Era casi el 10% de los ingresos del Estado. A fin de cumplir con el pago del 1%, se decretó que el impuesto de alcoholes que acababa de ser creado se destinaría enteramente al pago de la deuda interna. Y para cumplir con ello se creó una comisión autónoma, llamada algo así como Junta de Vigilancia del Crédito Público. Esta Junta de Vigilancia del Crédito Público estuvo compuesta por eh, gente de los bancos, personal de la banca, de la Cámara de Comercio de Lima y algún representante del gobierno, pero que estaba en minoría. La idea era entregarle una especie de comisión independiente
con credibilidad el manejo del impuesto de alcoholes y que ellos asuman el cumplimiento del pago de la deuda interna. Esta junta hizo una gran labor a tal punto que no solamente cumplía con pagar los intereses del 1%, sino que comenzó a quedarle dinero gracias a que el impuesto de alcoholes rendía más de lo que se había previsto y comenzó a amortizar el principal. O sea, una deuda, ya saben ustedes, se compone de el principal, que es el dinero que se ha prestado, y los intereses. Entonces, la Junta no solamente pagaba los intereses, sino que con lo que le quedaba comenzaba a amortizar el principal. Y eso hizo que en un lapso de unos años la deuda interna fuese pagada, fuese completamente pagada. Más o menos para 1905-6 el Estado había terminado de pagar su deuda interna. Naturalmente había habido ahí un sacrificio de los acreedores porque ellos tuvieron que renunciar a un pago del 5 o 6%, como les digo, y aceptar solamente el 1%. Pero bueno, esa fue su contribución para la recuperación de la economía del país. Más complicado era el asunto de la deuda externa, porque esta sumaba también 50 millones, pero no de soles, sino de libras esterlinas. El cambio de los soles con las libras esterlinas estaba más o menos entre 6 y 7 soles por libra. Entonces, 50 millones de libras esterlinas convertido en soles vendría a ser 300 y pico de millones de soles. Si pusiera 6 soles 50 el cambio, serían 330 millones de soles. Con una tasa de interés del 6%, solo los intereses serían como de 19 millones de soles cada año. Pero el Estado peruano tenía solo 6 millones de soles. De manera que era imposible con 6 millones de soles pagar 19. Por supuesto, esto es matemáticas simples, ¿no? Ante esta situación, ¿qué hacer? Bueno, el Estado peruano adoptó la filosofía china, confuciana creo, que dice, si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Nunca te preocupes. Entonces el Estado peruano dijo, mi problema de la deuda externa no tiene solución. Entonces no me preocupo. Así que cuando los acreedores venían a cobrar, les decía, miren, nosotros contratamos la deuda porque teníamos el guano y el salitre para pagar. Ahora nos lo han quitado. Entonces, cóbrele usted la deuda a quien nos lo ha quitado, que es Chile. Cóbrele a Chile la deuda. Los acreedores iban donde Chile y Chile decía, ¿yo por qué voy a pagar? ¿A quién le prestaron el dinero? ¿Dónde está el dinero que ustedes prestaron? En el Perú. Ellos lo recibieron, ellos han hecho ferrocarriles o se lo han robado, habrán hecho lo que han querido con ese dinero. Ellos tienen que pagar, no nosotros. Bueno, aquí hubo una especie de presión y ya les he dicho que los acreedores, los gobiernos de los países donde vivían los acreedores, consiguieron que Chile asuma una parte de la deuda. Pero una parte pequeña, que eran las ganancias que dejaba el 1.000.000 de toneladas de guano que le estaban requisando al Perú. Entonces, Chile aceptó que la mitad de las ganancias de la exportación de guano sería para los acreedores. Quiero aclararles que los acreedores no eran gobiernos. Los acreedores de la deuda eran ciudadanos, personas, o súbditos británicos, por ejemplo, o ciudadanos franceses. Lo que hacían los gobiernos era presionar a nombre de sus ciudadanos. Y en el Perú teníamos una especie de temor de lo que podría pasar si simplemente no pagábamos la deuda. Porque respecto al pago de la deuda, aquí también hubo un gran debate. Hubo gente que decía eso de que cobren a Chile, y otros decían, no pagamos simplemente, pues, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si no pagamos? Miren, después de la independencia no pagamos la deuda y no pasó nada.
salvo que nadie quería invertir en Perú, nadie nos prestaba dinero. Eso era lo que pasó. Bueno, así viviremos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ese es el destino, parece, del Perú. Pero otros más alarmistas decían, Inglaterra podría venir con sus barcos e invadirnos. Y había quien decía, ¿y no sería mejor convertirnos en una colonia inglesa? Miren, parece que ser colonia de Inglaterra no es mal negocio, ¿eh? Fíjense ustedes qué bien está Australia, Canadá, los Estados Unidos, que fueron colonia de Inglaterra, qué bien están. Aprenderíamos English, nos civilizarían, de manera que no está tan malo eso de que nos invadan los británicos. Esos eran los términos en los que se hacía la discusión en ese momento. Llegó entonces la visita de Michael Grace. Michael Grace era hijo de William Grace. William Grace era un norteamericano que hizo fortuna en la época del guano, llevando agua y víveres a las Islas Guaneras. Y había creado una compañía que con el tiempo creció mucho, llamada la Grace Company. Michael Grace era hijo de William Grace y fue contactado por los acreedores británicos para que sea su representante ante el gobierno peruano. Entonces Michael Grace vino con una fórmula que finalmente, digamos, fue la base para el acuerdo. La fórmula de Grace fue decir, miren, aceptemos que el Perú no tiene dinero para pagar. Ok, pero ¿qué han hecho los peruanos con el dinero de mis clientes, de mis representados, en verdad? Han construido ferrocarriles. Bueno, mi propuesta es que esos ferrocarriles que se hicieron con el dinero de mis representados pasen a ellos, porque ustedes no los han pagado. Es como cuando un banco te ha prestado dinero para que te compres un auto, por ejemplo, y no has podido pagar el préstamo. Entonces el banco se queda con el auto, ¿no? Te quita el auto. Esa era más o menos la lógica, ¿no? El Perú construyó ferrocarriles con ese dinero, no ha pagado la deuda, entonces ¿de quién son los ferrocarriles? Que son de los acreedores. Pero como los ferrocarriles estaban en mal estado, porque no crean ustedes que Chile los había dejado pues intactos, ¿no? Se habían llevado las locomotoras, algunos puentes, de manera que quedaban ruinas de ferrocarriles y no ferrocarriles propiamente dichos. Entonces los británicos decían, y además de los ferrocarriles, dado que están en tan mal estado y que han hecho unas rutas, parece, sin sentido, que no van a ninguna parte, entonces entreguen algunas cosas más. Por ejemplo, queremos 2 millones de hectáreas en la región del río Pereré, que le llamaban el Gran Pereré. También queremos guano. Claro, de momento Chile lo está sacando, pero cuando los chilenos terminen de sacar, queremos 2 millones de toneladas de guano. Libre navegación por el lago Titicaca. ¿Y esto por qué? Debido a que el ferrocarril más largo, el que se había concretado, era el de Mollendo Arequipa Puno, que llegaba justamente a las orillas del lago Titicaca. Entonces el plan de los acreedores británicos era que ese ferrocarril llegase hasta Potosí, hasta las minas bolivianas, para lo cual había que cruzar el lago Titicaca en ferry. Ese era su plan. El ferry es una especie de barco al que se puede montar el ferrocarril y cruza el lago con el tren montado encima, ¿no? Bueno, junto con 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una, esta fue la propuesta de Grace para llegar a un acuerdo. Y bueno, algunos puntos se ajustaron, se discutieron, pero finalmente se quedó en ese acuerdo. Y ese es el paquete llamado el contrato Grace. Entonces el Perú entregó los ferrocarriles que se habían construido con el dinero de los británicos. Miren, a 2 millones de hectáreas no llegó a entregar más que 450.000, o sea, la cuarta parte más o menos, porque eran unas tierras situadas en lo que hoy vendría a ser Chanchamayo, Satipo, es de la zona del Gran Perené, que los ingleses pensaban que eran muy fértiles y que iban a sembrar cacao, tabaco, café, y les iba a dar grandes ganancias.
pero descubrieron, gracias al ferrocarril, que además ellos pensaban prolongar el ferrocarril de Jauja hasta esa zona y poder sacar al puerto las cosechas. Pero se desengañaron dándose cuenta que no eran tierras que pudieran tener una explotación muy intensiva, porque creo que les he comentado en otra clase que la capa vegetal del suelo amazónico es muy delgada, no soporta un cultivo comercial intensivo, así de varias cosechas seguidas, ¿no? Por otro lado, se dieron cuenta de que en el Perú casi no había mano de obra, cosa que puede parecer un poco extraña, ¿no? Porque ustedes pueden pensar, pero si los peruanos son pobres, entonces deben estar buscando empleo, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que los pobres son los que no tienen empleo, pero teníamos otro tipo de pobreza en el Perú, que es el pobre que vive en una economía de autosubsistencia inocente de su pobreza. O sea, él trabaja la tierra, cría sus animales, su productividad es poca, o sea, cosecha poco, los animales no le dan mucha carne ni mucha leche, pero le alcanza para sobrevivir con su familia. Y si tú lo quieres contratar como un obrero, rehúsa, porque prefiere su independencia. Bueno, ese era el problema del Perú. Teníamos pobres que no querían cambiar su régimen de vida, porque es natural que una persona prefiera mantener su autonomía, su independencia, y no ser un trabajador dependiente. Hoy en día, claro, estamos en otra cultura, en otra lógica. Pero en esa situación, en el Perú lo más difícil era conseguir trabajadores, por lo cual los ingleses tuvieron que traer gente de las islas Barbados, de las islas del Caribe, donde tenían colonias los ingleses. Y los barbadenses vinieron a ser como obreros ahí en el Gran Perené, pero era costoso traerlos, la tierra no producía lo que se pensó, con prolongar el ferrocarril desde La Oroya, que era donde, bueno, antes de La Oroya se había quedado en Chicla, ¿no? Llevarlo desde Chicla hasta Chanchamayo era costoso, y al final entonces, para los británicos, las haciendas del Gran Perené no resultaron el gran negocio que pensaron que iba a ser. Pero ese fue el paquete, muchachos, del contrato Grace. Se los he relatado con cierto detalle porque este es uno de los contratos que se considera lesivos a la soberanía nacional, humillantes para el Perú, y que solo se entenderían porque habría habido corrupción. Hubo cierta corrupción, por cierto, porque el contrato debía ser aprobado por el Congreso. Y en el Congreso los congresistas no estaban todos de acuerdo en aprobar. Y ahí parece que Michael Grace, digamos, manejó las cosas con la mano izquierda y entonces comenzó a pagar como unos sobornos a los congresistas para que dieran su voto a favor, porque parece que él cobraba una comisión una vez que consiguiera el acuerdo. Así que también hubo su cuota de corrupción. De todos modos, yo creo que el contrato fue positivo para el Perú en el sentido de que eliminó una deuda enorme que era imposible de pagar de otra manera. Claro, unos dicen, si era imposible de pagar de otra manera, entonces no nos hubiéramos rehusado pues, a pagar, simplemente decíamos, no pagamos. Pero eso habría alejado más la inversión del Perú, hubiera sido difícil reconstruir las exportaciones, porque en cualquier momento las exportaciones hubieran sido embargadas por los acreedores, de manera que creo que el contrato Grace fue una buena solución. Los ingleses tampoco es que hayan ganado, ¿eh? Porque algunos dicen ellos seguro hicieron un gran negocio. Un historiador inglés, Rory Miller, hizo un estudio sobre la Peruvian Corporation, que fue la firma inglesa que fue creada por los acreedores para manejar los ferrocarriles, las tierras del Gran Perené, etcétera, y llegó a la conclusión que la Peruvian Corporation no obtuvo grandes ganancias. A duras penas recuperó, digamos, el dinero que habían prestado, ¿no? Y Rory Miller terminaba diciendo, entonces, si el Estado peruano no ganó, tampoco ganó la Peruvian, ¿quién ganó? Grace, dice él, ¿no? Él fue el que cobró su jugosa comisión. Bien, entonces, por si acaso, este contrato
se firmó en 1889 y estuvo vigente desde el 1 de enero de 1890, en que se entregó a los ingleses los ferrocarriles y se comenzó a entregar las tierras y a cumplir con todo lo estipulado en el acuerdo. Y se supone que los ferrocarriles, perdonen, se habían entregado por 66 años. Y todas las demás cosas, por ejemplo, las tierras en el Gran Perené, también se iban a entregar por 66 años. No era a perpetuidad. Pero en 1927, el gobierno de Leguía decidió que los ferrocarriles se entregasen a perpetuidad, porque estábamos muy contentos los peruanos con el servicio que los británicos daban con los ferrocarriles. Mi padre, que llegó a conocer el funcionamiento de los ferrocarriles bajo la Perubia, me decía que era una maravilla, que nos enseñaron la puntualidad, porque el ferrocarril llegaba puntual y salía con puntualidad pues británica, nunca mejor dicho. En Arequipa, donde vivía mi papá, llegaba el ferrocarril a la estación y los arequipeños ponían la hora de su reloj. Tal era la fama de la puntualidad inglesa. Así que decían, qué mejor, ¿no? Tenemos los ferrocarriles administrados por los administradores más eficientes del mundo, los británicos. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué los ferrocarriles no están en manos de los británicos ahora? Porque el gobierno militar de Blasco Alvarado los expropió a la Peruvian Corporation y así terminó sus días en el Perú esa firma inglesa Peruvian Corporation, expropiada por el gobierno militar. Como les indemnizó y parece que no era gran negocio para ellos tampoco, no pelearon y así terminó la participación británica en el Perú, bueno, en este caso, ¿no? Luego hay otras empresas británicas ahora que tienen que ver con la minería, con otros negocios. Bueno, hemos visto entonces cómo se resolvió el problema fiscal y el problema financiero. Vamos a pasar ahora a la cuestión monetaria. A menos que tengan alguna pregunta o comentario. Si tienen pregunta o comentario, pueden hacerlo ahora. Y si no, continuamos entonces con la reforma monetaria. Bueno, ¿por qué fue necesario también hacer una reforma monetaria? Porque el Perú había salido de la guerra con dos clases de moneda, el sol de plata y el billete fiscal. Los dos eran de un sol y teóricamente valían lo mismo. O sea, un sol billete valía lo mismo que un sol de plata. Igual que hoy día un billete de 10 soles vale lo mismo que 10 monedas de un sol, ¿no? Sea metal o sea papel, vale igual. Bueno, eso era en teoría, pero en la práctica la gente valoraba más la moneda de plata, precisamente porque era de plata, ¿no? Era plata de 9 décimos. Entonces, si tú ibas a pagar algo y preguntabas el precio, preguntaban, pero bueno, en sol plata vale, por ejemplo, 5 soles, pero en sol billete vale 75 soles. Más o menos ese era el cambio, 15 soles billete por un sol de plata. Pero era un cambio que se iba devaluando. Y el problema es que el Estado peruano quería recaudar impuestos en sol de plata, no en sol billete, que se va devaluando. Por lo cual decidieron abolir el billete fiscal y quedarse solo con la moneda de plata. El problema es que ese billete fiscal lo había emitido el gobierno peruano. Entonces, ¿cómo abolirlo si el propio gobierno lo había emitido? Es como que el gobierno dijera mañana, los billetes de 100 soles ya solo van a valer hasta el 31 de diciembre. Y a partir del próximo año ya no valen. ¿Por qué? Porque se están devaluando, en fin. Bueno, obviamente la gente se indignaría, ¿no? Porque diría, yo lo he recibido precisamente porque tenía la garantía del Estado y el Estado no puede decir ahora que ya no va a valer, porque apenas el Estado diga que ya no va a valer, inmediatamente nadie te lo quiere recibir. Y eso es lo que pasó con el billete fiscal. Su abolición significó la ruina de muchas familias, sobre todo familias de élites del interior. No las élites de Lima, porque esas ya se habían deshecho de los billetes a tiempo.
no de la gente del pueblo, porque la gente del pueblo no tenía capacidad de ahorro para guardar los billetes, pero las élites del interior más conservadoras, que no depositaban su dinero en bancos porque todos habían desaparecido, son las que se quedaron con los billetes y se arruinaron. Ese es un episodio que no se ha estudiado mucho en la historia económica del Perú, la ruina que causó la abolición del billete fiscal para muchas familias. Pero bueno, se entendió también que era el sacrificio que había que sufrir para quedarnos con una moneda sólida. El problema es que la moneda de plata se comenzó a devaluar por la devaluación del metal, de la plata. A partir de 1892, la plata se devaluó fuertemente porque los Estados Unidos adoptaron el patrón oro y se abolió la ley Sherman en Estados Unidos que obligaba al gobierno norteamericano a comprar plata todos los años en determinada cantidad. Entonces, la devaluación de la plata causó una gran zozobra en el Perú. ¿Qué debía hacerse frente a la devaluación de la plata? Hubo un gran debate. Algunos decían que no había que hacer nada, que los metales tienen ciclos en que suben a veces, otras veces bajan, de manera que ya le tocaría a la plata, digamos, mejores tiempos. Y de momento, la devaluación de la plata creaba problemas para algunos, pero beneficios para otros. Por ejemplo, los exportadores se veían beneficiados porque ellos cobraban en libras esterlinas sus exportaciones, pero pagaban sus costos en el Perú en devaluados soles de plata. O sea que la mano de obra le salía más barata. Los costos en general le salían más baratos. Así que para las exportaciones peruanas que tan alicaídas estaban, le era muy conveniente el pago en soles de plata. Aquí pregunta Poema P si el billete fiscal no era emitido por los bancos, pero recuerda Poema P que el Estado los nacionalizó. Y los billetes entonces dejaron de ser de responsabilidad de los bancos y pasaron a ser de responsabilidad estatal o fiscal, como se decía, ¿no? Bueno, entonces, el debate finalmente terminó con la adopción del patrón oro. O sea, el Perú abandonó la moneda, abandonó el patrón plata y adoptó el patrón oro. Y se creó una nueva unidad monetaria llamada la libra. Justamente aquí les he puesto una foto de la libra, llamada libra peruana, a imitación de la libra inglesa, ¿no? Era una moneda físicamente de oro. Como en el Perú nadie creía en la moneda de papel después de lo que había pasado con el billete fiscal, se hizo entonces una moneda físicamente de oro, que pesaba 8 gramos de oro. Una moneda pequeña, un poquito más grande que la China, que los 50 céntimos, pero que era de oro fino. Era una moneda que tenía un gran poder de compra. Esto era un problema. Tú entrabas a un mercado con una libra esterlina y no podías comprar nada, porque nadie te daba vuelto de una libra esterlina. Era como subir al micro con un billete de 200 soles, ¿no? Nadie te lo va a querer cambiar. Bueno, la libra peruana se dividía en 10 soles, que seguían siendo de plata, y los soles en 100 centavos. Hay polémica sobre si fue acertado adoptar el patrón oro. Era una moneda muy estable, porque como el oro era su respaldo, a menos que el oro se devaluase, la moneda nunca se devaluaba, y más bien se revaluaba, lo cual era un problema para los exportadores porque las exportaciones perdían competitividad y más bien la industria nacional sufría la competencia de las importaciones, que si venían de países donde no había patrón oro, venían más baratas. Entonces, fíjense ustedes, no es fácil decir si adoptar el patrón oro fue una buena o fue una mala idea. Hay un debate al respecto. Por ejemplo, economistas como Shane Hunt y Rosemary Thorpe
John Sheehan, economistas extranjeros, generalmente que han estudiado nuestra historia económica, dicen que fue una mala decisión. Yo pienso que fue una decisión acertada en el momento, pero que quizás debió manejarse de otra manera para eliminar la rigidez que tenía el patrón monetario del oro, porque el problema es la rigidez que tiene. No hay forma en que esa moneda se manipule en el caso de que tú quieras hacer política monetaria. Bueno, muchachos, voy a retomar este punto del patrón oro en la próxima clase porque el tiempo se ha terminado. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora. Todo claro, me alegro mucho. Entonces me despido, muchachos. Ya saben, el lunes nos vemos a las 3 de la tarde. Ojo, que ojalá pues ganemos, ¿no? Si hay penales, si se prolonga, apenas termine la tanda de penales y ya sepamos todo claro, empezamos la clase. Y la hora, ya saben, que perdemos, la recuperamos el miércoles. Listo, nos vemos. Que ganemos, ¿ah? Chao, chao. Gracias, profesor. Chao.